Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros de manera virtual a través de las redes de IGLOM y de manera presencial quienes nos acompañan en este segundo panel que hemos organizado en el marco de la séptima cumbre de agendas locales de género y el 15º Congreso Iberoamericano de Municipalistas. Estas dos mesas las planeamos y las organizamos de manera que en el primer panel, como ustedes se pudieron dar cuenta, estuvieron panelistas de lujo, que son destacados miembros de la red IGLOM, su servidor, además de darles la más cordial bienvenida como presidente del Colegio de Jalisco. Traigo la doble cachucha de ser además presidente de IGLOM. Adi Carrera, expresidenta, Daniel Crabacore, que no sabe que es miembro de IGLOM y que es el miembro que lo hace una red internacional, ya por ese hecho. Y bueno, darles la noticia que el propio Colegio de Jalisco, en su estrategia de internacionalización, el día de hoy, precisamente, acabamos de firmar nuestra adendum al acta constitutiva de la red de universidades y centros de investigación que conforma y gravita en torno a la UIM. Así que, pues estamos de plácemes. Este panel, insisto, lo pensamos en la lógica que hemos mantenido tanto desde IGLOM como desde el Colegio de Jalisco, de generar de la red IGLOM en este marco de ser una red de investigación en gobiernos locales mexicanos que ciertamente nace bajo el espíritu y la oleada de la descentralización, y como nos lo ha estado insistiendo Daniel, que la descentralización ya le hemos prácticamente pasado a la línea de estudios históricos. Nos hemos dado a la tarea como Red IGLOM de convertirnos en una red de redes. Así que las jóvenes promesas de las nuevas generaciones de investigadores que hoy nos acompañan conforman diversas redes que ciertamente confluyen en torno al Colegio de Jalisco en la línea de estudios de género, por un lado, que nos acompaña la doctora Cristina Alviso, quien conforma la red de mujeres en la historia y debates de género, y algunos destacados, todas ellas y el compañero que nos acompaña, quiero también decirles, y eso quiero destacarlo muy, son doctores, y Margarita, que también está actualmente como estudiante de doctorado, ciertamente por otras instituciones, el colega por el Colegio de Jalisco se doctoró, pero todos son estudiantes formados en el Colegio de Jalisco, sus distintos programas de posgrado. Podemos decir que este panel representan muy bien, digamos, el proceso de renovación generacional de la red de investigación en estos ámbitos. Y también, como lo ha señalado Daniel y como ayer lo comentaba el propio Enrique Cabrero durante el conversatorio que tuvimos en el CUSEA, en estas nuevas agendas de investigación de quienes nos dedicamos a los gobiernos locales, empezamos un poco a virar hacia ciertos polos. El año pasado, durante el Congreso Internacional que tuvimos en Chiapas, tuvimos a bien escuchar a los colegas chiapanecos y ver los dramas que se están viviendo en los territorios transfronterizos y particularmente en municipios rurales, particularmente con el tema de las inseguridades y las cuestiones. Pero el otro polo tiene que ver, y ese es como el punto de frontera en el que nos estamos tratando de insertar, en un fenómeno que está ocurriendo y que prácticamente estamos ya en él, y que vislumbramos desde los estudios de los gobiernos locales, los que nos dedicamos a estudiar el fenómeno municipal. Desde hace mucho tiempo venían marcando esta idea de la concentración poblacional en grandes centros, en grandes ciudades, en lo que hoy denominamos metrópolis. Así que la agenda que hoy hemos abierto, pues digamos que se inscribe en esta nueva agenda
de fronteras sobre asuntos que empiezan a emerger en estos conglomerados, en las metrópolis. Veremos y a través de las distintas participaciones que tendremos a lo largo de esta hora y media, que también trataremos de ser muy escrupulosos con el tiempo, en virtud de que hoy por la noche estaré, por supuesto, atestiguando la entrega del reconocimiento, como ya se mencionó, al doctor Enrique Cabrero. Las participaciones versarán desde los temas de transporte y movilidad, el derecho al agua y una agenda emergente desde la perspectiva de, digamos, lo que se conoce como la economía de los cuidados y el papel que jugarán los municipios en entornos metropolitanos en esta agenda emergente. Es más o menos la agenda temática que hoy tratamos de tejer, y que ciertamente la última intervención que tuvo a cargo el doctor Alberto Arellano pues sirvió de marco para este mes. Entonces, sin más preámbulo, le cederé el uso de la voz en primer término a la doctora Cristina Alviso, profesora investigadora del Colegio de Jalisco, y entre otras cualidades es quien nos vigila la calidad de una de nuestras revistas indexadas, que es Intersticios Sociales. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, yo también quiero iniciar agradeciendo por la invitación a participar en este congreso y felicitar pues al doctor Cabrero por su reconocimiento y pues al colegio también, ¿no? Por ser sede y tener este congreso acá. Bueno, trataré también de ser muy breve para ajustarnos a los tiempos. Y bueno, yo inicio señalando que el transporte y el tipo de movilidad que tiene una ciudad o sus áreas metropolitanas, pues genera desigualdades y que estas desigualdades, al final de cuentas, se van a diferenciar entre si son hombres o son mujeres, ¿no? Entonces creo que es el punto de partida. La movilidad también tenemos que comprenderla como un derecho fundamental de los ciudadanos. En la Constitución ya está desde el 2019, pero que casi siempre que hacemos estos discursos sobre la movilidad y el transporte, no lo vemos de esa manera o las autoridades no lo ven de esa manera como un derecho, ¿no? Y bueno, como ya señalaba el doctor Roberto, en este caso pues vamos a hablar ya de casos particulares y el panel anterior pues también a nosotros nos sirve como para que, o sea, nos sirvió de alguna manera de esa base, también esa base teórica de la que nosotros estamos partiendo. Y bueno, en el caso de Jalisco y de Guadalajara, pues está la ley de movilidad que garantiza este derecho. Sin embargo, al leerla, no hace una diferencia clara entre las cuestiones de género o los hombres y las mujeres y las condiciones en que cada uno, ¿no? Las necesidades que cada uno tiene para moverse. Entonces, no están garantizando esos derechos y se centra más que nada en pensar en las mujeres embarazadas o de la tercera edad, ¿no? Pero no piensa en toda esa realidad. En este sentido, bueno, yo quise, como sabía que no iba a haber mucha gente, o bueno, iba a haber gente que no era de acá del área metropolitana de Guadalajara, pues señalarles el tipo de transporte que tenemos, ¿no? Guadalajara y su área metropolitana, pues tiene 5 tipos de transporte, que es los autobuses o camiones, que ahorita también podemos entenderlos un tanto como los que están en crisis. Yo también como historiadora, el año que viene vamos a cumplir 100 años de que tenemos el transporte a base de camiones en la ciudad de Guadalajara y que desgraciadamente vemos que todavía muchas de las problemáticas con las que iniciaron las tenemos. Obviamente hubo camiones antes, pero ya un sistema ya más organizado, pues fue en 1926. Entonces, pues estamos llegando a los 100 años con problemas muy semejantes. Guadalajara tiene el tren ligero, bueno, el área metropolitana, la línea 1, 2 y 3, que prácticamente abarcan Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, y de la que Tonalá ha quedado un tanto al margen y que también ya se ha escrito sobre eso. En alguna oportunidad, Piedra y su servidora escribimos algo sobre pues cómo el municipio de Tonalá ha quedado fuera de estos proyectos, ¿no? De estos 2 proyectos como del macrobús y del tren ligero. Hay 2 líneas de macrobús, están Trolebús y Mi Transporte Eléctrico, que son lo que conforman pues, nuestra red de transportes.
y pues así se ve, ¿no? O sea, los que no conocen, pues lo que está así todo alrededor es el macro periférico, que ha sido una de las obras más recientes, y lo que cruza son las líneas del tren ligero, que aquí, insisto, solo tenemos 3, siendo la línea 3, pues a lo mejor el proyecto, uno de los proyectos más ambiciosos que hizo el gobierno pues priista de Aristóteles, y que pues también lo vemos como una línea casi dorada, ¿no? Como le han llamado algunos, porque da la sensación, mucha gente dice de primer mundo, ¿no? Pero al final, pues tiene también ya ciertas deficiencias. Inició en pandemia, como se comentaba hace un momento, y en pandemia parecía que era un transporte que nos iba a cubrir todas las necesidades, pero cuando se acaba y toda la gente regresa al trabajo, empiezan a verse las deficiencias, ¿no? Que también tiene este sistema, pero que bueno, a final de cuentas, también son de los grandes proyectos y de los grandes avances que tiene el Estado. Bueno, desde una perspectiva de género, nos vamos un poco a las cifras. Tenemos que entender que el 57% de los usuarios del transporte público son mujeres. Entonces, bueno, estas cifras también nos tendrían que ayudar a que estos proyectos y esta política pública vaya encaminada también a las necesidades y que tienen las mujeres para moverse. Bueno, yo aquí tomo perdón, acá está, una cifra perdón, una frase de un proyecto que justamente es de Argentina, que señala que que la movilidad de una perspectiva de género implica analizar cómo los roles de género influyen en el uso y disfrute de nuestras ciudades, y cómo el género y su intersección con otras características como edad, origen, el nivel de ingresos, las capacidades, el tipo de unidad de convivencia, barrio, población donde se vive, condiciona y determina las opciones de movilidad de las personas, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos que se tendrían que tomar en cuenta y que al final, al no estar totalmente integrados, pues se convierten también en polos también de desigualdad para las mujeres. También se ha analizado y se ha debatido, bueno, y se ha llegado a esas conclusiones de que los trayectos de las mujeres no son lineales, en cambio los de los hombres son más lineales. En el caso de las mujeres, sus trayectos no son lineales porque tienen que, antes de salir a trabajar, dejan un niño en la guardería, dejan un niño en la escuela, al salir tienen que regresar por esos niños a hacer mandados, medicinas o llevar niños al médico, etcétera. Entonces, por tanto, sus trayectos no son lineales como suelen ser a veces o en su mayoría los de los hombres, ¿no? Que es trabajo-casa y casa-trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el de las mujeres es distinto. Por ello, esto implica mayor tiempo y que también esto pues, nos habla de una calidad de vida, ¿no? Si le estás dedicando mayor tiempo al transporte y si es un transporte que no, a lo mejor no es el adecuado, pues esto va generando también que baje la calidad de vida de las mujeres. También pues existe un mayor gasto, porque al hacer estos trayectos, el estar haciendo a veces trayectos cortos, pero implica que estén pagando más en transporte las mujeres. Y aparte, pues también tienen otras necesidades de accesibilidad, sostenibilidad y seguridad vial. Y pues está también el caso del acoso sexual, ¿no? Entonces también tenemos que llevarlo empíricamente, pensar en que una mujer con un niño, lo que le cuesta subirse a un camión, ¿no? O lo que le cuesta cargar con pañaleras o dos pañaleras, pero pues también que aparte de todo eso se está viviendo acoso sexual en los camiones, en las unidades, sobre todo lo que se ha visto es más en los sistemas de camión-autobús, ¿no? Más que en otros sistemas. Bueno, el Plan Integral de Movilidad Urbana en Guadalajara, el PIMUS, por ejemplo, señala que el 51.7 de los viajes realizados son realizados por mujeres, ¿no? Es decir, es un poco más que el de los hombres y que la mayoría son viajes de cuidado. También señalan que la bicicleta es donde menos acoso sufren, ¿no? De alguna manera algo un tanto lógico, aunque bueno, también sufren otro tipo de problemáticas, ¿no? De que no se respeta por lo general al ciclista. Sin embargo, también tenemos que pensar que la bicicleta no es el transporte ideal cuando traes niños o cuando tienes que hacer todos estos recorridos y cargar con mandado. Igual aquí puse unas imágenes de la línea 3 del tren ligero, que para los que no conocen, que les digo, pues ha sido como una de los orgullos, ¿no? De la ciudad, que en su momento, los que somos de acá recordaremos que hubo también mucha controversia porque cambió completamente el paisaje urbano y más aquí en el centro de Zapopan, pero ahora podemos ver imágenes muy bonitas de que se ve el reflejo de los arcos en la estación, entonces nos vamos rápidamente acostumbrando a estos proyectos.
Y bueno, para muchos este proyecto es importante porque con 9.50 puedes hacer todo el viaje a tu trabajo, no tienes que tomar otro y no hay pago por transferencia. Sin embargo, para otras personas implicó no tener que tomar hasta 3 camiones porque quitaron algunas rutas. Bueno, también el 76% de los usuarios son mujeres. El 7.7 de las personas usuarias han sido víctimas de acoso, desde cuestiones, bueno, hay quienes dicen leves, yo creo que cualquier tipo de acoso pues no es leve, pues, pero desde algo mejor palabras o manoseos o ya cuestiones más fuertes. También estas mujeres, en las encuestas que se han hecho, ellas señalan que se sienten más inseguras en los camiones porque estos no tienen pues, seguridad, ¿no? En los camiones, en el propio macrobús que siempre va muy lleno y que sienten menos o se sienten más seguras en el tren ligero. Esto también tiene que ver con que el tren ligero tiene cámaras, el tren ligero tiene policías, tiene botones de seguridad. Entonces es lo que para muchos llaman estos inhibidores, ¿no? Que cuando hay inhibidores, obviamente baja el nivel de acoso. Los que somos de acá sabemos que la línea 380 le llamaban la sexo 80, ¿no? Por la cantidad de acoso que había y que mucha gente esperaba que el macrobús iba a disminuir y sin embargo se está viviendo el mismo tipo de acoso, asaltos en el macrobús por la cantidad de personas que lo usan, que siempre va muy lleno y se súper saturan las estaciones. Y entonces el problema de acoso para las mujeres sigue muy latente, ¿no? En este tipo de transportes. Bueno, partiendo de esto, pues se tiene que pensar en un transporte integral que entienda que las mujeres tienen distintas necesidades y experiencias de movilidad, ¿no? Entonces, estas necesidades de hacer esos trayectos que no son lineales y estas experiencias, ¿no? Esa experiencia de acoso o de pasar mayor tiempo en el camión no han sido tomadas en cuenta, aunque sí ha habido una política pública que ha tratado de disminuir este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, aquí están, por ejemplo, Yo Jalisco, apoyo a transporte, Mi Pasaje, apoyo a mujeres, iniciativa de espacios seguros, Nos Movemos Seguras y Mujeres Conductoras. Todas ellas han tratado, bueno, de integrar a las mujeres al trabajo como conductoras. También esto pues, nos da para hablar muchísimo al respecto porque es un proyecto que pues empieza muy bien, pero luego hay como fallas de que muchos hombres están dejando el trabajo como camioneros porque dicen que no les es redituable y están entrando las mujeres, pero de 30 que entran en esas convocatorias se van quedando hasta nada más 4, ¿no? Entonces también vemos que para ellas tampoco es un trabajo tan seguro, pero que se ha pensado que haya conductoras va a garantizar que baje también las problemáticas de acoso en los camiones. Y los otros pues son para unos apoyos económicos para que las mujeres puedan pagar menos en el transporte, ¿no? Pero pues son estos tipos de proyectos que también están alineados a la Agenda 2030 y que son respuestas del gobierno y que habrá que ver también qué tanto están funcionando y que no son para todos, ¿sí? Porque bueno, hay como una convocatoria y ahora sí que la que alcanza se beneficia y cierran la convocatoria y no todos alcanzan. Y bueno, en este sentido es importante señalar que para cubrir todas estas necesidades, estamos hablando de una mayor infraestructura. Entonces, el transporte de alguna manera cubre ciertas necesidades que podríamos decir básicas, pero no está cubriendo las necesarias ni de manera integral, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en que se tiene que hacer una mayor infraestructura, un mayor gasto en el transporte público para poder empezar a cubrir todas estas necesidades y diferenciarlas, ¿no? Las necesidades de hombres y mujeres. También se necesita un transporte más sensible, ¿no? A esas necesidades de las mujeres y de su movilidad y que las iniciativas hasta ahora pues han solucionado solo una parte del problema. Aquí también es importante señalar que en las periferias persiste la problemática, la inequidad y la inseguridad y tenemos que entender que hay una especie de dos realidades, ¿no? Es decir, los que podemos usar el tren ligero, a lo mejor vemos que ha habido un avance en el transporte, sin embargo hay zonas periféricas que siguen sufriendo el mismo problema porque no hay camiones. Hay un grupo bueno, varios de organizaciones de ciudadanos, por ejemplo, de Tlajomulco o de acá de Zapopan, que se están organizando porque no tienen camiones y tienen que salir a las 5 de la mañana a esperar un camión que a veces tarda hasta 2 horas, ¿no? En pasar, o que si se les pasa, ya se les pasó y tienen que gastar en Uber por donde viven y porque el tren ligero
no llegó hasta esas zonas. Entonces, eso implica mayor gastos y que, insisto, muchas veces este gasto se refleja mayormente en las desigualdades de las mujeres, o que también se ha visto acá que muchos o jóvenes también tienen que dejar la escuela porque no pueden cubrir los gastos de pagar 3 o 4 camiones, y es una de las problemáticas que también se está analizando, por ejemplo, en Cutonalá, ¿no? Que por la zona en la que está, tienen que gastar más. Y bueno, ya para cerrar, seguir señalando, ¿no? Porque es importante reconocer estas diferencias de perspectiva de género, porque es necesaria una infraestructura urbana pensada en el género, porque a veces pensamos que no es tan necesario y que podemos, con la inversión que se hace, puede garantizar y no, ¿no? Entonces, el pensar en esto, en tener esta iniciativa desde la perspectiva de género, puede ayudar a generar las condiciones adecuadas para la movilidad de las mujeres, y a la vez, si se logra esto, se va a reconocer el espacio social que las mujeres ocupan. Es reconocer la vulnerabilidad, sus necesidades como trabajadoras y también como cuidadoras. Y bueno, la realidad a la que nos podemos, y bueno, está también señalar que desde la política pública solo podemos acercarnos a esta realidad de manera empírica, ¿no? Recorriendo, haciendo estos recorridos que no suelen hacerlo los que hacen la política, ¿no? No suelen hacer estos recorridos, lo que es subir, lo que es bajar escaleras en el tren, cargando niños o cargando a veces personas adultas mayores, porque muchas mujeres les corresponde, ¿no? Cuidar a sus padres. Entonces, bueno, yo con esto cierro, dejando como estas preguntas, ¿no? ¿Por qué sigue siendo importante pensarlo desde esta manera y en dónde estamos? Bueno, Jalisco de alguna manera y el área metropolitana, yo considero que sí tiene un gran avance, pero que también falta mucho, sobre todo en esta perspectiva, ¿no? Esta perspectiva de género que considere estas necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Vimos esta perspectiva que definitivamente, como se pueden dar cuenta, pues nuestro principal laboratorio para nuestros estudios es precisamente el referente metropolitano de Guadalajara. Y del derecho al transporte pasamos al derecho del agua con la doctora Abril Casas, quien es egresada de esta institución, doctora por el CIESAS. Se desempeña actualmente como consultora independiente. Sin embargo, ha mantenido una estrecha colaboración con el Colegio de Jalisco y esperamos en este año poderla recibir con un interesantísimo proyecto en esta vertiente postdoctoral. En esta línea de derecho al agua, decirles que ella forma parte de un grupo de investigación muy importante y con un énfasis en la incidencia política que trabajó sobre el conflicto social que generó la última infraestructura que finalmente concluyó la administración anterior, pero que nos llevó bastantes años de desgaste social porque implicaba la construcción de una presa y la inundación de 3 pueblos. Y eso supuso para Jalisco una agenda de muchísimo desgaste, de muchísimo conflicto, y afortunadamente por este núcleo de investigación entre los cuales participa, por supuesto, el doctor Alberto Arellano y otros colegas del Colegio de Jalisco, junto con la doctora Abril Casas, hemos visibilizado la importancia de cambiarle la perspectiva de cómo abordar los temas de gestión integral del agua. Sí, pues con este preámbulo le cedo el uso de la voz a la doctora Abril Casas. El control de tu presentación. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí. Aplaudo estos espacios de intercambio de ideas. Muchas gracias por tu presentación, Cristina. Y seguimos discutiendo sobre la metrópoli, esta vez enfocado en el derecho humano al agua en la agenda metropolitana. Bueno, no me voy a detener demasiado aquí. El derecho humano al agua potable y al saneamiento es mucho más que una declaración jurídica, es una herramienta discursiva muy poderosa, con un contenido normativo y ético bastante claro, ¿no? Obliga a los estados a garantizar que todas las personas, sin distinción, puedan acceder al agua de manera suficiente, saludable, aceptable, accesible y asequible. Aquí también pongo algunas fechas para situarnos históricamente nada más y poder entender que no estamos hablando de un derecho que tenga tanto tiempo. A nivel internacional desde 2010 y en México reconocido a partir del 2012.
Entonces, sin embargo, a partir de estas a pesar de estas consistencias jurídicas, este derecho sigue siendo en muchos contextos una aspiración, algo que se ve en el futuro, algo que se pretende alcanzar. En diversas zonas urbanas y rurales del país, como es el caso del área metropolitana de Guadalajara, muchas personas siguen enfrentando serias restricciones, desigualdades y omisiones sistémicas en el acceso al agua y al saneamiento y, por lo tanto, al derecho humano al agua potable. Estamos hablando, y por mencionar algunos ejemplos, del Salto, ¿no? Los habitantes del Salto, que conviven todo el tiempo con la contaminación del río Santiago, los entornos periurbanos, como en el caso de Zapopan y Tlajomulco, que son entornos que viven con agua por tandeos, y tandeos muy ineficientes y con agua de muy dudosa calidad. Y bueno, a partir de esto, me hago varias preguntas desde la ecología política, como bien decía el doctor Arias. Una forma diferente y desmenuzada de ver el derecho es verlo desde lo social, no desde la disponibilidad natural o desde el aspecto técnico, el cual ha sido como que el que ha permeado en la discusión por muchísimos años, sino desde los aspectos sociales que envuelven al agua. ¿Quién controla el agua? ¿Quién, en términos prácticos, tiene derecho al agua? ¿Cómo se distribuye? ¿Qué prioridades guían su infraestructura y su gestión? ¿Quiénes son los actores clave para entender la actual configuración de la gestión del agua a nivel metropolitano? Y bueno, ¿cuál es la pertinencia del enfoque metropolitano? Permite abordar desafíos del agua de forma integral y coordinada en territorios que superan las fronteras municipales. Como saben, las cuencas hidrográficas y los acuíferos son sistemas dinámicos que atraviesan territorios y que, por supuesto, no se detienen en las líneas trazadas por la administración pública. Entonces, las decisiones que se toman en la parte alta de la cuenca tienen implicaciones aguas abajo, y eso lo vemos todas las temporadas de lluvia en el área metropolitana de Guadalajara. Todo lo que decidimos urbanizar, si ponemos el ejemplo del Bajío, lo que decidamos dejar que el agua no se infiltre, eso va a repercutir en la cuenca baja, ¿no? Y en las inundaciones que estamos viviendo. Y bueno, por ello, la gestión del agua requiere un enfoque territorial, integral y colaborativo que supere la lógica fragmentada de las jurisdicciones locales y permita pensar el agua como un bien común, compartido, cuya sostenibilidad de verdad depende de la coordinación entre actores a diferentes escalas. Entonces, el área metropolitana de Guadalajara, como lo puedo ejemplificar en este mapa, donde intenté señalar dónde están los acuíferos, y como ven, pues es una lógica totalmente diferente a la que tenemos en términos político-administrativos. Estos ríos que ustedes ven por ahí es el río Grande, el que está en la parte de Toluquilla, por abajo, es el famosísimo río Santiago, y como vemos, pues ejemplifica muy bien esto que mencioné de las responsabilidades compartidas y de las distintas fronteras. Entonces, un enfoque metropolitano permite gestionar el agua como un sistema compartido, evitando la duplicidad, conflictos o vacíos de responsabilidad, porque como ven, es un recurso compartido y muy importante para todos los habitantes del área metropolitana de Guadalajara. Un ejemplo claro de esto es las capacidades diferentes de gestión que tienen los organismos operadores que no pertenecen al CIAPA, como la parte de Tlajomulco, el Salto, y la capacidad que tiene CIAPA. Y por otro lado, podemos ver la carga y la demanda que tiene Guadalajara como municipio atractor de viajes todos los días, y todo el uso que se hace del recurso hídrico del municipio, y que pues los contribuyentes no dejan ahí sus impuestos, sino en los municipios periféricos. Es decir, sí hace falta una coordinación mucho más integral del territorio con relación a la gestión del agua. Y bueno, algunos retos en la gestión del agua en el área metropolitana: la sobreexplotación de las cuencas, dado que el área metropolitana se asienta en una de las cuencas más importantes del país en términos de abastecimiento hídrico y de producción agrícola, que es la región hídrico-administrativa 8, el 25.8% de las cuencas ya se encuentran sin disponibilidad, es decir, ya no se pueden dar nuevas concesiones para la explotación. Bueno, ese es uno de los tantos problemas. La otra es la contaminación.
La cuenca donde se asienta el área metropolitana de Guadalajara también alberga uno de los ríos más contaminados del país, el río Santiago, ¿no? Quien ha mostrado signos de contaminación muy evidentes desde los años 70 del siglo XX y quien saltó a la fama con esa famosa portada de Greenpeace en el 2012, ¿no? En medio de esas espumas terribles que creo que todos hemos visto. Actualmente, el río Santiago recibe descargas no reguladas de al menos 271 fuentes en su trayecto entre Chapala y Guadalajara. La población más perjudicada, como ya lo dije, es el Salto y la población de Juanacatlán. Otra de los retos es la falta de monitoreo. Existe una diferencia aproximadamente, de acuerdo con cifras de CIAPA, del 30% de agua no contabilizada. Esta es la diferencia entre el agua extraída y el agua facturada. Esta agua que no se contabiliza incluye agua que se usa pero no se cubre debido a las fugas, consumos excedentes, en tomas de agua de cuota fija, tomas clandestinas, evaporación, pérdidas en procesos de potabilización, etcétera. Entonces, se estima más o menos que los habitantes del área metropolitana de Guadalajara consumen 127 litros de habitante por día, pero dado esta diferencia y estos litros no contabilizados, esta agua no contabilizada, estamos hablando de arriba de 125 litros. Y bueno, y por otro lado, tenemos el tema también que tiene que ver con el monitoreo y como estoy aquí con varios especialistas en políticas públicas, sabemos la importancia del monitoreo. El tema de la vigilancia de las descargas es un problema a nivel nacional. Estamos hablando que Conagua, quien es el organismo facultado para hacer las inspecciones, solamente cuenta con 163 inspectores para revisar 523,000 permisionarios. En el 2020, Conagua cubrió solamente el 29% de las inspecciones. Entonces, estamos ante un problema y un problema grave. El primero, porque no sabemos a dónde se va el agua. Estamos básicamente en un automóvil sin medidor de gasolina y estamos planeando así, con estudios que si bien son importantes, plantean la situación en un contexto y en un tiempo específico, pero no tenemos en tiempo real de cuánta agua disponemos y eso hace muy difícil la planeación y la gestión del agua en el futuro. Y bueno, el tema de las inundaciones, que ya lo mencioné y que estamos viviendo actualmente con la primera lluvia, ya tenemos inundaciones. Los puntos pasaron entre 2018 y 2022 de 200 a un total de 500. Y la última, desigualdad en el acceso para uso doméstico, que es básicamente en lo que me estoy basando para esta presentación, que quiero desdoblar un poquito. Bueno, como saben, el crecimiento del área metropolitana de Guadalajara ha sido exponencial en los últimos años, sobre todo principios del siglo XXI, en las zonas periféricas. Traté de poner lo más claro posible la mancha urbana del 2000 en comparación con la del 2015 y es una diferencia importante, ya con los municipios que se suman como Zapotlanejo. Y esto lo que ha hecho es que las personas que habitan en estas zonas periurbanas tengan un acceso muy deficiente a los servicios de agua. ¿Por qué? Porque rebasan mucho las capacidades municipales para llevarles el servicio, porque están muy alejados de los centros más consolidados de la ciudad. Y digo, hablo del agua, pero ya Cristina habló del tema del transporte también. O sea, es una de muchas carencias que se tienen en estos entornos. Y bueno, para ver un poco más estas diferencias, ay, discúlpenme, pensé que estaba mucho más grande la letra, pero aquí estoy yo para narrarla. Por ejemplo, Zapotlanejo, si nos vamos, primero voy a regresar un poco en mis pasos. Si nos vamos con ese 99.6%, es una calificación de casi 100, ¿no? Como dicen luego los alumnos, ya póngame 100, maestra. 99.6% está muy cerca del 100% de la población del área metropolitana cuenta con acceso al agua potable en el hogar, según INEGI, pero dentro de este dato se esconden muchas cosas. Por ejemplo, aquí entra agua entubada dentro de la vivienda, agua entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno, agua a través de captadores de agua de lluvia, agua entubada que acarrean de otra vivienda, agua de pipa y agua de pozo, río, lago, arroyo u otra, ¿sí? Es decir, aquí entran
muchas formas de abastecernos de agua. Hay que desmenuzar un poco los datos. Y en este tema con relación al rezago, al acceso del agua potable en los hogares, vemos aquí Zapotlanejo, bueno, veo yo, pero les digo, de Zapotlanejo y los municipios periféricos son los que tienen porcentajes más altos en este rezago. Sin embargo, los porcentajes, digo, visto de esta manera, siguen siendo pequeños. Por ejemplo, Zapopan y Tlajomulco son los municipios metropolitanos con mayor cantidad de casas abastecidas mediante pipas. Representan el 32.81% y el 32.21% respectivamente del total de viviendas abastecidas con pipas del área metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con cifras del INDEC 2020. Entonces, sí, hay muchísimas desigualdades y para esto podemos ya pasar esta fase y con esto cierro, desmenuzando todo esto, ¿qué tan lejos estamos del derecho y la materialización del derecho humano al agua potable? Estamos muy lejos. Estamos, el acceso al agua en personas que viven en la misma cuenca, en la misma delimitación político-administrativa, tienen acceso muy diferenciado al agua. Y por eso, por ejemplo, cito Tlajomulco. Si hablamos de la zona del corredor López Mateos y del corredor Carretera Chapala o de la zona de Cajititlán, estamos hablando de muchas formas y porcentajes de acceso al agua muy diferentes. Aquí, por ejemplo, hay una tipología de desigualdades que estoy explorando para una futura publicación, que es a partir de estas desigualdades, no solo dividir en quienes sí tienen y no tienen acceso al agua, porque eso sería ese 99.6%, sería altísimo, sino dentro de los que sí tienen acceso al agua a la red pública, quienes tienen esta desigualdad por calidad del servicio en función de la ubicación. Y ahí hablamos de las viviendas periféricas. Quienes están frente a la vulnerabilidad del sistema en función de la ubicación de la vivienda. Por grado de dificultad para pagar el servicio, eso ya tiene que ver con poder adquisitivo. Por el tipo de operador, es CIAPA, son los operadores municipales. Por trato diferenciado por parte del proveedor, aún quienes se abastecen de pipas, ¿qué tipo de proveedor los abastece? ¿No? Y qué trato recibe cada uno a partir del proveedor. Y el proveedor puede ser, insisto, de pipa o puede ser puede ser público o privado. Y por roles de género, por supuesto, ¿no? Ahí dentro de las desigualdades entra el tema de género que en varios de las investigaciones que me ha tocado hacer brinca siempre. Siempre son las mujeres las que tienen que afrontar las dificultades de la no materialización del derecho humano al agua dentro de las viviendas para las actividades domésticas, que si lo vemos de una fotografía mucho más amplia, la unidad doméstica es la unidad primaria de la planeación urbana. Y entonces, si algo funciona, tiene que funcionar ahí, tiene que funcionar a ese nivel. Entonces, estamos muy lejos del derecho efectivo al agua potable, saneamiento en términos metropolitanos. Aún hay mucho que alcanzar y ya para concluir, bueno, la fragmentación institucional puede generar diferencias significativas en la calidad del servicio, como ya lo dije, por el tipo de operador, mecanismos de atención, tarifas y rendición de cuentas. En ciudades metropolitanas este derecho se ve vulnerado por diversas desigualdades territoriales y sociales. Por ejemplo, como ya les dije, quienes habitan en barrios urbanos, marginados, suelen recibir un servicio de mucho menor calidad, con agua intermitente o agua no en las mejores condiciones. Además, los roles de género profundizan la injusticia, ya que en contextos de escasez la precariedad o servicio, perdón, de escasez o precariedad del servicio, las mujeres suelen asumir la carga del acopio y gestión doméstica del agua. Entonces, una de las llamadas a la acción es la urgencia de pasar de una visión técnica a una visión territorial y una visión de derechos del agua, porque una visión técnica nos va a arrojar el 99.6%. Y ahí estamos muy cerca y pues ante algo tan perfecto, pues hay que mejorar. Entonces, una visión social nos permite desentrañar ese dato y poder entrar a los intersticios y a la raíz de los problemas, porque actualmente en una de las ciudades más importantes del país hay personas que tienen agua 30 minutos al día. Y estoy hablando de Tlajomulco y estoy hablando de Zapopan y tienen un servicio interrumpido de agua
o duran meses sin tener una sola gota de agua al día. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Casas. Y bueno, como se pueden dar cuenta, el fenómeno metropolitano y las dos intervenciones que acaban de anteceder nos hablan de enormes desafíos sobre problemáticas que podríamos decir en una condición de largo aliento, son problemas del siglo XX. Y lo hago con todo énfasis porque las siguientes dos intervenciones van a poner el énfasis sobre la problemática emergente del actual milenio. La maestra en política pública por el Colegio de Jalisco, Margarita Vázquez, y enfatizo muy bien que es egresada de nuestros programas de posgrado, porque aquí ya estoy viendo nuestros actuales alumnos de los programas de maestría. Como se pueden dar cuenta, en el Colegio de Jalisco le damos particular seguimiento a nuestros egresados y ya se pueden dar cuenta de la calidad en la formación educativa que reciben en esta institución. Así que la maestra concluyó un periodo de gestión en un municipio metropolitano, fue funcionaria pública, y al concluir el mandato decidió incursionar, y actualmente es estudiante, es doctorante ciencia política, ¿entiendo? Por la Universidad de Guadalajara, y ella nos viene a plantear una problemática que me parece que es fundamental. Yo creo que muchos de nosotros ya estamos viviendo este tema, que es el envejecimiento, con este énfasis en la feminización. Así, maestra, tiene usted el uso de la voz para plantearnos los nuevos desafíos. Gracias. De la metrópoli. Perdón, se me olvida que hay control de... Muy bien. Primero, ¿sí se escucha? Ok. Totalmente. Primero, agradecer la invitación al doctor Roberto Arias, al doctor Alberto Arellano, por permitirnos estar en este foro, y también aprovechar para mandar un cordial saludo a mi asesor de tesis ahí en el CUCIénega, al doctor Maldiel Gómez, que es el que me está orientando en este proyecto que estoy elaborando, que tiene que ver con la feminización del envejecimiento, enfocado en el área metropolitana de Guadalajara. Primero empiezo describiendo qué es el envejecimiento poblacional. Pues es el fenómeno donde se da una mayor presencia de las personas adultas mayores en nuestro entorno como resultado de la disminución de las tasas de natalidad y mortalidad, así como el aumento en la esperanza de vida. Este fenómeno es estudiado principalmente desde 3 categorías analíticas que tienen que ver con la salud en el envejecimiento, las fuentes de ingreso a las que acceden las personas adultas mayores y el aspecto social en el que se desenvuelven. Estas 3 categorías, si bien son indivisibles en la realidad, nos permiten abordar de manera teórica el envejecimiento. En este sentido, yo me voy a centrar en el aspecto social y específicamente en la cuestión de género. Bien, de ahí parto para preguntar por qué es necesario feminizar el envejecimiento. Hablamos de feminización del envejecimiento porque nos permite este enfoque abordar el fenómeno cuyo efecto no es neutral, pues afecta de diferente forma a hombres y mujeres. Entonces, entendemos la feminización del envejecimiento como el fenómeno por el cual encontramos una mayor proporción de mujeres que de hombres en edades avanzadas. Esto es, existen diferencias importantes en el número de personas adultas mayores por género y el envejecimiento dura más en las mujeres simplemente porque vivimos más. La teoría nos dice que la esperanza de vida de la mujer es mayor
pero no necesariamente hablamos de que tengamos una buena calidad de salud, de ingresos y de desenvolvimiento social. Se habla de que en la vejez se da cuenta de la suma de desigualdades y desventajas a las que las mujeres se han enfrentado en cada etapa de la vida. En este sentido, las mujeres adultas mayores consideran el servicio a los demás como una estrategia de manutención, es decir, prestan estos servicios de manera gratuita en el cuidado del hogar como contraprestación, esperando pues la manutención en su hogar, ¿no? Pues, debido a que no tienen estos ingresos propios. Y es una estrategia de supervivencia en la cual están muy familiarizadas, pues porque es el rol que han cumplido en el hogar desde la mayoría del tiempo, ¿no? De esta forma, al hablar sobre la feminización del envejecimiento, se considera, por un lado, la evolución de este grupo, pero sí se muestra la necesidad de considerarlo que estas desigualdades de género perduran a lo largo de la etapa de la vida y en la vejez es donde más observable pueden ser. Bien, ¿qué pasa en el área metropolitana de Guadalajara? Primero, para 2020, el INEGI reportó que en México había 15.1 millones de personas de 60 años o más, lo que representaba el 12% de la población. Este porcentaje se repitió para el estado de Jalisco y de los 8.2 millones de habitantes que hay en el estado, cerca de 1 millón son personas adultas mayores y de este millón el 54% son mujeres. Particularmente para el área metropolitana de Guadalajara, 597,000 personas adultas mayores habitan en ella. Es decir, se concentra el 60% de las personas adultas mayores del estado en el área metropolitana de Guadalajara. A su vez, el 55% son mujeres, es decir, 329,513 adultas mayores. Y este porcentaje o este número más bien representa el 33% de las personas adultas mayores a nivel estatal. Es decir, más de un cuarto de las adultas mayores que viven en Jalisco son mujeres y viven en el área metropolitana de Guadalajara. Solo en El Salto, de los 9 municipios que conforman el área metropolitana de Guadalajara, solo en El Salto hay más hombres que mujeres, son 433, la verdad es una cantidad mínima. En Guadalajara se presenta la diferencia más grande de 34,038 mujeres y en Juanacatlán tienen una menor diferencia de 21 mujeres más, pero sigue habiendo más mujeres. En este sentido, hay 61,732 mujeres más que habitan en el área metropolitana que hombres. Ay, perdón, se me movió. Hice o inferí un perfil de la mujer adulta mayor jalisciense que vive en el área metropolitana de Guadalajara, siguiendo con los datos del INEGI, en donde podemos encontrar que estas personas tienen una mayor presencia de alguna discapacidad, ya sea en movilidad o problemas mentales, de salud mental. Tienen un mayor porcentaje de analfabetismo a comparación de los hombres. Tienen una escolaridad básica, es decir, tienen la primaria o la secundaria. En su mayoría son viudas, solteras o separadas o divorciadas. Tienen un menor porcentaje de ocupación a comparación de los hombres. Tienen un menor acceso a una pensión o a una jubilación y tienen menor acceso a servicios de salud. Esto puede explicarse por la falta de acceso al mercado laboral formal que han vivido a lo largo de su etapa de vida. Ahora, con este perfil que les describí o que les estoy mostrando, podemos ver cómo la teoría que brevemente
revisamos da cuenta que es importante comprender que aunque el grupo en su totalidad, es decir, hombres y mujeres adultos mayores, demandan atención específica, la cual en las últimas décadas sabemos que en nuestro país ha presentado una evolución que ha partido de considerar los sujetos de atención sanitaria en la normatividad a ya llegar a un grado de darles un derecho constitucional como es la pensión universal a la que tienen acceso todas las personas adultas mayores en el país. Pues esto sigue quedando, si no corto, sigue necesitando una evolución para poder atenderlos y considerarlos como el grupo de atención que son, ¿no? Es imperante puntualizar las implicaciones del envejecimiento y sobre todo de la feminización del envejecimiento de la que les platico, entre las cuales podemos encontrar la importancia de hacer visibles estas desigualdades acumuladas en la vida de las mujeres que repercuten en la calidad de la vejez a la que se enfrentan. Es decir, no tuvieron acceso al mercado laboral formal, no tienen acceso a una pensión, no tienen ingresos y dependen de estas estrategias de supervivencia que les platicaba, cuidado en el hogar y pues acceso a los programas sociales. Por tanto, se vuelve necesario el conocimiento específico de la población adulta mayor como población objetivo, tomando como punto de partida el rol de género que continúan ejerciendo. Es necesaria también su identificación como un grupo social activo, punto que va de la mano con los anteriores que les he mencionado. No son sujetos pasivos de políticas asistencialistas. Es decir, cada una de estas personas, sobre todo de las mujeres adultas mayores, tienen una actividad que permite que toda la maquinaria social se mueva. Desde el cuidado de los nietos hasta el apoyo económico hacia los hogares que surgen del hogar nuclear, por citar algunos ejemplos, ¿no? Todos podemos pensar en la abuelita que cuida a los hijos mientras la mamá va a trabajar, o en la adulta mayor que utiliza parte de su programa social para ayudar al gasto del hogar de sus hijos. De esta manera, surgen algunas primeras propuestas, que es en lo que estoy trabajando actualmente en mi investigación, que tienen que ver con considerar los elementos que ya les he platicado desde dos aristas, ¿no? La personal, donde depende de nosotros, hombres y mujeres, cuidar nuestra salud física, mental, así como los recursos y derechos a los que tenemos acceso para que sean la base de un envejecimiento saludable y consciente. Y desde lo público, es necesario también velar porque las desigualdades de género disminuyan desde edades tempranas, para que a su vez en la vejez pues no tengan una repercusión tan grande. Que tiene que ver, además del reconocimiento de la mujer adulta mayor como parte vital de la sociedad, que es el punto que quiero dejar muy claro, debemos considerar principalmente desde el ámbito municipal, que es el que estamos abordando, y que la doctora Cristina nos habló de una infraestructura urbana desde el género, ¿no? Desde el género y desde la edad. Es decir, necesitamos adecuaciones arquitectónicas que permitan que la persona adulta mayor transite libremente por su espacio. Desde el acomodo de banquetas, parques con accesibilidad universal, real y adecuada para los adultos mayores. Y reconocer el papel activo que tienen más allá de ser sujetos de programas asistencialistas, donde la edad no sea detrimento para su atención integral. Esto. Pues Margarita nos acaba de plantear el problema del envejecimiento. Y para cerrar este panel, nuestro colega, el doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Jalisco, además de maestro en Política Pública por la misma institución, Roberto Piedra nos vertirá. Él proviene más bien de la red y de la comunidad de evaluadores
que conformamos también acá desde el Colegio de Jalisco, en una articulación interinstitucional que estamos tratando de emprender. Forma parte del Laboratorio de Estudios Metropolitanos. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues estamos tratando de detonar y visibilizar problemáticas. Ella nos habló del problema y como buen doctor en ciencias sociales, él nos viene a plantear un poco el papel y la relevancia que tendrán los gobiernos municipales en esto que llamamos la economía de los cuidados, desde esta óptica de diseño y seguimiento de las agendas en la materia. Bueno, tengo que destacar, esto es muy importante para nosotros como institución, porque el doctor Piedra obtuvo el premio INAP el año pasado. 18 y 2023. 2023. Entonces, pues está muy recién estrenado. Entonces, como para cerrar con broche de oro este panel, pues me parece que es un extraordinario exponente de lo que venimos realizando desde el Colegio de Jalisco y desde la red de IGLOM. Adelante. Gracias, Juan. Bueno, una de esas investigaciones premiadas pues con la asesoría aquí de la doctora Jarumi Rosas, entonces pues le agradezco mucho, tenía mucho sin verla, pero le sigo agradeciendo hasta el día de hoy. Claro. Bien, pues esta investigación que voy a presentar está por terminar, tiene un grado de avance ya importante, pero todavía quisiera actualizar algunos datos y también hacer un par de entrevistas. Y se titula ¿Cómo mejorar las agendas municipales de cuidados en el área metropolitana de Guadalajara? El punto de partida es que el Estado de Jalisco pues es pionero a nivel nacional en sistemas integrales de cuidados, es la primera entidad del país que tiene un sistema integral de cuidados y Zapopan es el primer municipio en contar con un sistema municipal de cuidados. Esto del sistema pues es un poco aventurado decirlo porque en realidad lo que son programas, ¿no? En la literatura de cuidados están los programas que son las intervenciones dirigidas, las políticas que son articulaciones de programas y los sistemas integrales de cuidados que son marcos de gobernanza mucho más amplios que abarcan tanto políticas como programas. Entonces, lo que se tiene en este momento son programas, pero así le han tenido a bien llamar, ¿no? Y tuve un primer acercamiento con uno de estos programas, en mi papel ya lo decía el doctor Arias de evaluador de auditor, y ahí me di cuenta que estos programas de cuidados o que tienden a personas cuidadoras, pues tienen algunas debilidades en la consistencia de las intervenciones que podrían limitar su desempeño, pero sobre todo tienen la ausencia o al menos una presencia limitada del enfoque de cuidados. El enfoque de cuidados es muy particular, necesita condiciones muy específicas, pero los programas en este momento no tienen ese componente tan particular que necesitan los cuidados. Entonces, por eso propuse una investigación con el objetivo de identificar las áreas de mejora en el diagnóstico, diseño, seguimiento y evaluación de estas intervenciones. Al ser una investigación, pues tiene una base científico académica, pero su perspectiva es de utilidad social, ¿no? Lo que pretende, pues, es señalar algunos puntos para que los tomadores de decisiones, pues, ayuden a mejorar estos programas, porque al igual que con las personas, pues, una política necesita de una buena primera impresión. Entonces, si ya está esta agenda en marcha, pues, qué mejor que empiece bien, ¿no? Entonces, pues, esa es un poco la lógica. A veces va a parecer que, digo, no tiene, no hace, no sabe, todo está mal, pero el sentido es ese, ¿no? Proponer en algún sentido. Entonces, para eso, lo que hice fue leer, fichar y buscar algunos referentes técnicos internacionales en los cuales pues se dan algunas guías, algunos lineamientos para cómo se hace bien, entre comillas, o cómo se puede hacer bien o adecuadamente un programa de cuidados y con eso construí 4 dimensiones: aspectos generales, diagnóstico, uso y generación de datos, diseño de las intervenciones y seguimiento y evaluación, con un total de 35 preguntas o variables. Entonces, con esas preguntas o variables, fui a los documentos de los programas municipales de cuidados en el área metropolitana y comparé en qué medida estos programas satisfacen estos tipos ideales o esto que se considera lo referente o lo adecuado para una política de cuidados. Entonces, para eso, en esta fase solo tengo el trabajo documental. Como les digo, me faltaría algo de trabajo de campo también, pero los hallazgos pues ya están algo delineados, ¿no? Lo que revisé fueron las reglas de operación, por supuesto, de los programas, las matrices de indicadores para resultados y otros indicadores de gestión, notas periodísticas, boletines de prensa, el plan municipal de desarrollo o los planes municipales de desarrollo, el presupuesto de egresos y redes sociales, tanto de institucionales como de las personas funcionarias, ¿no?
Entonces, con ello, lo que obtuve fueron los siguientes hallazgos. Primero, en cuanto a los aspectos generales del programa, pues analicé 4, los de Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Zapopan. Como pueden ver ustedes, el presupuesto que tienen, pues el más pequeño o el más modesto va de 1.200.000 pesos, pues prácticamente nada. Digo, yo no los traigo ahorita, pero para una política, por supuesto que es muy poco. Entonces, y el que más tiene, pues es Guadalajara con 11 millones. Si lo comparamos con el peso presupuestal que tienen los municipios en total, vamos a encontrar que Zapopan destina solo el 0.035% de su presupuesto a los cuidados. Y el que más, pues Tlaquepaque con 0.44%, y todos los programas dan apoyos económicos. El que menos da son 4,000 pesos, Tlajomulco en un año, y el que más da, pues es Guadalajara, que puede dar hasta 10,000 pesos. Entonces, la población objetivo va de los 300, el más pequeño, hasta Guadalajara, el más grande, con 1,000. Entonces, si ustedes se fijan, son programas modestos, ¿no? Son programas pequeños todavía, incipientes, que han crecido, pero todavía son pequeños. Si los comparamos, por ejemplo, con los programas mucho más consolidados, que son el de entrega de útiles escolares, en el que se gastan 140 y tantos millones de pesos, pues este gasta apenas 1 millón, ¿no? Entonces, como les digo, van empezando, pero eso no quiere decir que pues tengan que empezar de manera eficiente, porque los cuidados pues son la agenda de política social, ¿no? Es lo que se está promoviendo en algún sentido. Entonces, estos programas necesitan algunas condiciones institucionales, ¿no? Primero, pues los referentes dicen que es deseable que existan en la estructura orgánica de los municipios o de los estados alguna dirección, departamento, jefatura o lo que sea que se encargue de los cuidados. En este caso, solo Guadalajara y Zapopan tienen una dirección de cuidados. También es deseable que los cuidados aparezcan en los planes municipales de desarrollo, entendidos como el instrumento principal de planeación. Aquí en ninguno de los casos los cuidados aparecen como un eje, como una estrategia, como un objetivo. Entonces eso nos habla también de que aún no están, al menos en la planeación. Y también es deseable que, dado que ya quienes me antecedieron en el uso de la voz han señalado que los problemas y necesidades metropolitanas pues no conocen de límites municipales, ¿no? Entonces se esperaría que, dado que hay una agenda metropolitana al respecto, pues hubiera un poco de coordinación entre los gobiernos. No la he encontrado, entonces eso pone en duda la existencia de una unidad o de una red, una comunidad de aprendizaje entre quienes diseñan programas de este tipo en el área metropolitana, ¿no? Luego, sobre el diagnóstico, uso y generación de datos, aquí de lo que se trató esta dimensión o lo que pretendí captar era qué saben los programas acerca de las personas cuidadoras de sus territorios, o bien qué podrían llegar a saber si es que no lo conocen. El primer asunto es la cuantificación adecuada de la población. No solo los programas de cuidados, todos los programas sociales necesitan una cuantificación adecuada de las personas que padecen ese problema. Aquí ninguno de los 4 programas sabe cuántas personas cuidadoras hay en su territorio, ¿no? Lo cual es fundamental conocer. A lo que se limitan es a cuantificar a las personas que tienen discapacidad, y se asume, incorrectamente por supuesto, o de manera imprecisa, que una persona con discapacidad requiere una persona cuidadora, pero así no funciona, como se imaginan ustedes. Luego, también hay muchas formas de cuidar, ¿no? Hay cuidados individuales, grupales, de muchos tipos, y para hacer una intervención de este tipo es fundamental conocer qué tipo de cuidados ejercen las personas que participan en estos programas, pero en ninguno de los programas analizados se conoce qué tipo de cuidado ejercen las personas beneficiarias. Luego, ¿qué necesitan las cuidadoras? Obviamente, pues el apoyo económico a nadie nos viene mal, a las beneficiarias tampoco, pero los cuidados no solo se tratan de dinero, los cuidados necesitan también condiciones de infraestructura, necesitan otro tipo de cosas. Entonces, es fundamental que los programas generen información sobre qué necesitan las cuidadoras para que el entregable pues sea más adecuado, ¿no? Pero a veces no necesitan dinero propiamente, a veces necesitan centros integrales de cuidados, necesitan atención psicológica, necesitan otro tipo de cosas, no nada más dinero, ¿no? Y la densidad de los cuidados. También es fundamental conocer cómo se distribuyen territorialmente las personas cuidadoras, pues para ofrecerles mejor atención. Sin embargo, pues estos programas desconocen la concentración o la dispersión de sus cuidadoras. Luego, la remuneración y condiciones socioeconómicas. Es muy importante conocer qué hacen las personas cuidadoras en cuanto a actividades remuneradas, ¿no? Tienen trabajos, venden algo, tienen otras fuentes de ingresos, pero ninguno de los programas recupera información o datos sobre qué fuentes o qué sostenimiento tienen las personas. Luego, la distribución del tiempo, pues el recurso más preciado en cuanto a los cuidados es el tiempo, ¿no? Los cuidados son tiempo por sí mismos. Entonces, estas intervenciones no están generando información sobre la distribución del tiempo de estas personas. Y lo mismo las redes de apoyo, ¿no?
el cuidado, como dice el famoso refrán, que el cuidado y la crianza pues necesitan de una aldea completa, ¿no? Entonces se desconoce con quién cuentan las cuidadoras, quién cuida de las cuidadoras, ¿no? Y eso es fundamental y no se conoce en este momento. También las dinámicas de traslado, de las que ya nos hablaba la doctora Cristina, las personas cuidadoras tienen traslados zigzagueantes, es decir, no tienen A, B, A, como su servidor generalmente todos los días, sino que tienen A, B, C, D, A y H y hacen un montón de traslados y eso les supone pues costos, no sabemos cómo se transportan las personas cuidadoras, cuánto se tardan, cuánto les cuesta moverse y eso pues es fundamental para una intervención de este tipo, ¿no? Luego, el diseño de las intervenciones, ya propiamente de qué van los programas o cómo están diseñados. Primero, el asunto de la división sexual del trabajo. Verán, efectivamente los programas de cuidados sí se tratan de reconocer el trabajo de cuidados como una labor que debe ser remunerada, pero eso no es suficiente. O sea, de lo que se tratan los cuidados o los programas de cuidados es de tratar de redistribuir las cargas, ¿no? No nada más de darte dinero porque has cuidado toda la vida y todo el cuidado ha estado recaído en ti como mujer, sino que pues los hombres también cuidemos, ¿no? Que se redistribuyen estas cargas. Entonces, en este momento los programas solo dan apoyo económico y no tienen otros componentes para que las cargas se redistribuyan y esta cuestión sea más justa, ¿no? Los componentes diferenciados, hay evidencia que la raza, la edad, la colonia importan, pero en este momento los apoyos son iguales para todas las personas que son beneficiarias. También acciones sobre la infraestructura, ¿no? Cuidar de una persona con discapacidad requiere de banquetas en buen estado, de iluminación. Cuidar de una persona adulta mayor requiere de centros de salud cerca, centros de vacunación, otro tipo de infraestructura, ¿no? En este momento, los programas pues no mencionan estrategias complementarias para que esto suceda. También el cuidado no solo debe recaer en el Estado, ¿no? Debe o se sugiere que los programas de cuidados tengan corresponsabilidad entre empresas y sociedad. En este momento solo encontré que Zapopan prevé a futuro tener una corresponsabilidad con empresas y sociedad, entonces, pues otro asunto pendiente. El seguimiento psicológico. Cuidar incide psicológicamente de manera muy importante en las personas que cuidan, ¿no? El síndrome del cuidador quemado no es casualidad, es un síndrome, es un trastorno, un padecimiento, porque cuidar, como les digo, incide psicológicamente en las personas, pero la atención psicológica todavía no es parte de los componentes de ninguno de los programas. Encontré que a futuro en Zapopan se menciona que se prevé que ocurra, ¿no? Pero nada más. También los cuidados deben profesionalizarse como cualquier otra actividad económica, ¿no? Necesitan las cuidadoras pues recibir profesionalización y eso haría también que el cuidado mejore, ¿no? Cuando la persona que te cuida sabe más acerca de cuidado, sabe más acerca de salud, de alimentación, de nutrición y tal, pues se espera también que los beneficiarios tengan mejor atención. Y que la intervención sea gradual o priorizada, dado que en las sociedades en las que vivimos hay un rezago histórico, socioeconómico, dentro de la propia ciudad, dentro del propio municipio, pues es importante priorizar. Sin embargo, en este momento las intervenciones son parejas, ¿no? En algún sentido. Luego hice un pequeño análisis sobre el componente, es decir, dado que uno de los objetivos de los programas es reconocer la labor de cuidados como un trabajo que debería ser remunerado y no lo es, pues resulta que INEGI tiene un recurso que es la cuenta satélite de trabajo no remunerado y da un valor económico en pesos para el trabajo no remunerado en Jalisco. Entonces, lo que hice fue pues, simplemente comparar el monto máximo del apoyo en el municipio con lo que vale el trabajo no remunerado anualmente en Jalisco. Lo que pueden ver ustedes es que contribuye o satisface entre el 4 y el 11%. Hay que decir que ninguno de los programas dice que quiere cubrir todo el valor económico, pero me parece interesante ponerlo en esa dimensión. Finalmente, el seguimiento y la evaluación, que tiene que ver con indicadores y desempeño, pues los indicadores que tienen estos programas en este momento, pues no permiten monitorear cambios ni en el tiempo que dedican las personas cuidadoras a cuidar, ni en los cambios en las condiciones. En general o en resumen, si se me permite, ninguna de las métricas en este momento mide cambios relevantes en la población. A lo que se limitan es al clásico realizado sobre programado. Quería atender 1000, atendí 980, entonces pues ahí voy. Pero lo que se espera es que las intervenciones den cuenta de resultados, ¿no? De desempeño en términos de eficacia, eficiencia, calidad de economía. Entonces, eso me ha permitido concluir hasta el momento que Jalisco pues es pionero en el tema de cuidados, lo cual pues es motivo de celebración en algún sentido, de
pues de reconocimiento para quienes han trabajado en eso, pero las intervenciones pues todavía presentan brechas de mejora importantes, ¿no? Los diagnósticos carecen de una base adecuada para cuantificar y caracterizar a las personas cuidadoras. El diseño de las intervenciones adolece del perfil de cuidados. Si ustedes leen las reglas de operación de los programas sociales de cuidados, se van a dar cuenta que no son muy distintas a los programas sociales de educación, ni a los de atención a violencia en mujeres. O sea, lo que yo lo etiqueté es que el diseño parece maquilado, ¿no? Es decir, parece que si hubieran tomado las reglas de operación de cualquier otro tipo de programa, cuando los cuidados no necesitan algo maquilado, los cuidados necesitan algo confeccionado, exprofeso, algo muy, muy especial, muy particular, ¿no? Y el marco de resultados pues no permite valorar adecuadamente el desempeño de las intervenciones ni da información para mejorarlas. Entonces, pues eso es a lo que he concluido y les doy las gracias por haberme escuchado. Gracias, Roberto. Pues bueno, se pueden dar cuenta, pues es una radiografía con estas intervenciones telegráficas. La verdad es que se convierte esto en una telegrafía de lo que se viene desarrollando desde acá, desde el Laboratorio de Estudios Metropolitanos. Por razones de tiempo no les vamos a dar el espacio a preguntas, pero sí les vamos a invitar a que en el espacio abierto del colegio quizás quisieran hacer algún abordaje en particular con alguno de los participantes, lo podrán realizar. Dos mensajes parroquiales finales para concluir. El primero, a los participantes de los paneles, lamento, Jarumi, no haberte dicho este tema. El Colegio de Jalisco está evolucionando hacia una política, digamos, amable hacia el medio ambiente. Eso implica el que hayamos sustituido las botellitas de agua, pero también el hecho de que vamos a evolucionar hacia un aspecto de no papel, y entonces las constancias tanto de los primeros panelistas como de este panel los recibirán por medio electrónico en sus correos respectivos más adelante. Les agradezco su comprensión, pero si requieren papelito, pues ya me lo dicen y con mucho gusto se los elaboramos, pero estamos tratando de cuidar el medio ambiente. Ese es el primero. Y el segundo, estamos de manteles largos en IGLOM. Acaba de salir apenas el día de ayer la versión digital de una de nuestra mayor producción, que es Metrópolis en Transición, que es un abordaje desde lo político. Me informan que estarán disponibles, para no mentirles, la próxima semana, tanto en la página web del Colegio de Jalisco como en la página web de IGLOM. Lo podrán descargar. Es un abordaje internacional. Ahí escribe, por supuesto, nuestro querido Daniel Crabacore para darnos una pincelada de lo que es la metrópoli en Argentina, pero también están en los casos de Brasil, Santiago de Chile, España, en fin, y Colombia. Les informo que mejor la próxima semana estará disponible. Sí, ya sé que está circulando en redes, pues, pero queremos ponerlo a la mayor disposición. Es una publicación del Colegio de Jalisco y la red IGLOM, con el apoyo, por supuesto, y la anfitrionía del Ayuntamiento de Zapopan, que es quien está organizando este congreso y esta cumbre. Y además el gobierno municipal de Guadalajara, que también es patrono del Colegio de Jalisco. Bueno, con estos, digamos, mensajes parroquiales últimos, cerramos y muchísimas gracias para abrir el espacio a la conversación.